trabajo, hoy hay mucho análisis de oraciones, cosa que ya soltemos ese miedo de la frase preposicional y de la cláusula relativa, porque sí, la verdad que a diferencia de la premodificación, donde nosotros podíamos inferir, intuir que si esto terminaba en esto, que si esto estaba antes de esto, más o menos teníamos una idea, la frase preposicional y la cláusula relativa tienen esto de que de repente me doy con oraciones complejas y ¿qué pasó? Me mueve en el piso, ¿qué sucedió aquí? Entonces, hoy vamos a ver eso, porque ya la semana que viene estaríamos teniendo nuestro primer examen, nuestro primer paper. Pero no se asusten, igual vamos a ir paso por paso, con colorcitos, con manzanas, bien despacio. Así que vamos a retomar la idea de posmodificación. Dijimos que en mi frase nominal yo puedo tener elementos que van antes de mi sustantivo a la izquierda, le llamamos pre, pero si los elementos van a la derecha, o sea, después de mi sustantivo, se llama posmodificación. Por eso el pre y post que nos dan esta idea de antes y después. La posmodificación en el inglés la podemos encontrar de dos maneras. Siempre piensen a la posmodificación como un adjetivo grandote, porque la verdad que es eso. Si lo leemos, se van a dar cuenta que en realidad es más información del sustantivo, solo que en lugar de tenerlo como un simple adjetivo, como por ejemplo, a good day, un buen día, good, en lugar de tener good, tengo toda una construcción hiper compleja a la derecha, que básicamente me está diciendo que también ese día era hermoso o algo por el estilo. Es un adjetivo grande, es un adjetivo más complejo, pero no deja de ser eso, ¿no? Información sobre mi sustantivo, o a veces sobre un verbo también. Entonces, empecemos con la frase preposicional. La frase preposicional, aquí les coloqué que es una frase que incluye una preposición. Por eso el nombre de preposicional. Sí o sí, cuando inicien la frase preposicional, necesito una preposición, que son estas pequeñas palabras, a veces de 2 letras, a veces de 3 letras, a veces de 7, pero son pequeñas palabritas estructurales. Luego viene el objeto de esa preposición, o sea, quién está haciendo referencia a esa preposición, a quién está afectando. Y en el medio pueden venir modificadores. Cuando digo modificadores, pueden ser quizás un artículo, puede ser un adjetivo, pueden ser 2 adjetivos, pueden ser 5 adjetivos, vaya a saber Dios cuántos modificadores le pueden poner, o quizás es un sustantivo funcionando como adjetivo, pero ustedes piensen en un modificador. Entonces, esta formulita la vamos a ver aquí. The ambassador sat at his desk. Veamos mi fórmula. Embajador yo sé que es sustantivo, el embajador es el núcleo de mi frase nominal. Antes de él están los elementos de mi premodificación, que dijimos que eran opcionales. A veces tienen, a veces no tienen, a veces tienen 5 elementos, a veces tienen 2. En este caso solo tenemos un artículo, nada más. Esa es toda mi premodificación. Frase nominal. Acá hay un verbo, no se preocupen, acá hay un verbo, pero después viene una posmodificación. Y mi posmodificación tiene los elementos que les mencioné antes. Tengo una preposición, que es lo que está en amarillo, at. At es una preposición de lugar, de movimiento, de tiempo, depende del contexto de la oración. En este caso, como dice, en su escritorio me está dando una idea de ubicación, una preposición de lugar. En su escritorio. ¿En qué? En el escritorio. Entonces, el escritorio es el objeto de mi preposición. ¿Dónde es que está este embajador ahora? En el escritorio, a lo mejor está ahí trabajando. Entonces, tengo el objeto de mi preposición y en el medio tengo modificadores. En este caso, tengo un posesivo. ¿De quién es ese escritorio? Del embajador. Dice his, posesivo de varón, de su escritorio. Entonces, tengo los 3 elementos. Preposición, objeto de mi preposición y un modificador si lo tuviese. Así es que ocurren en las oraciones las frases preposicionales en líneas generales, porque ya van a ver que después medio que se transforman. Vamos con este ejercicio de aquí. Dice, the ambassador from the large country granted 3 resolutions. En toda esta construcción, si yo la analizo,
Diría de vuelta que el embajador es mi sustantivo, núcleo de mi frase nominal. De es mi premodificador, sería artículo. Y luego queda from. ¿Qué será from? Bueno, los que ya conocen from sabrán que es una preposición de. Si no lo saben, pueden ir a Word Reference, escriben from y les va a aparecer que es prep, o sea, preposición. Ya tengo mi primer elemento. Layer to back. From. Tengo mi primer elemento de frase preposicional. Genial. Veamos, el embajador ¿de dónde es este embajador? De large country, de un país grande. ¿Cuál es el objeto de mi preposición? El país. ¿De dónde es? De un país. Layer, layer, layer. Y en el medio estamos mis modificadores, porque no viene de cualquier país. Viene de un país que es grande. From the large country. Encima dice de, o sea, seguramente ya mencionamos a este país antes, por eso es que pone el de. Y aquí tienen, todo esto de acá, from the large country, es una prepositional phrase, es una frase preposicional, es decir, postmodificación. Tiene mis tres elementos para que sea una frase preposicional. La preposición, que es obligatoria, porque de esa tiene el nombre, el objeto de la preposición, a quien está afectando, y los modificadores que a veces pueden tener 1, 5, en algunos casos no hay, pero bueno, acá también lo mencionamos. Y aquí termina la frase preposicional. Por dos cosas, porque ya tenemos los tres elementos, y si recuerdan de inglés 1 las frases verbales, los tiempos verbales, quizás les suene granted. Viene de grant, que es otorgar. Pasado simple agrega ed. Granted, otorgó. Aquí empieza la frase verbal. Por lo tanto, solamente me sirve, mi frase nominal llega a su límite hasta country. Hasta ahí sería el límite también de mi frase preposicional, porque el resto ya es otra cosa, ya es frase verbal, eso se analiza diferente. Hasta aquí llega mi frase preposicional, por dos razones. Una, porque tiene mis tres elementos mencionados, y otra, porque, bueno, ya empieza la frase verbal, ya cruzamos de calle y es otro barrio. Hagamos el mismo análisis con otros ejemplos. Aquí van a encontrar un montón. En el primero tenemos de vuelta ambassador y dice, the ambassador to the neutral nation brokered a truce. En toda esta oración hay una preposición. ¿La pueden ver? ¿Cuál será? Pueden utilizar el chat si les da miedo pronunciar, no se preocupen que no les evalúo pronunciación. To the neutral nation. Very good, Oscar. Exactamente. Esa es mi frase preposicional. En este caso, to sería mi preposición. To es una preposición, de un montón de cosas, porque la preposición tiene esto que nos hace doler la cabeza. Dependiendo de lo que haga, es que tiene una función diferente. En este caso, este to también es de pertenencia. ¿De dónde es este embajador? De una nación neutral. Pero to podría ser de movimiento, podría ser de objeto, podría ser de un montón de cosas. Y muy bien, toda esa es la frase nominal porque es de una nación. Nación sería el objeto de mi frase preposicional. Y lo que está en el medio son todos los modificadores, no cualquier nación, la nación neutral. Send to back, por lo tanto, todo esto es mi frase preposicional. Y después, si recuerdan también, broker tiene la ed de pasado simple, esto ya sería frase verbal, o sea que ya no podemos seguir analizando. Hasta acá se termina mi análisis. Hasta broker, frase verbal. Very good. Vamos entonces con el segundo ejemplo de military, y le tuve que buscar, no me acordaba cómo se leía, porque recuerdan que yo les conté, de hecho creo que lo tengo por acá, a ver. Sí, recuerdan que yo les conté que en muchas lenguas, especialmente en el inglés, hay palabras que no las tenemos, y al no tenerlas nos prestamos de otros idiomas, y del francés nos prestamos un montón. Esta palabra está en francés. Etaché, creo que es, a ver, por la primera letra no se lee, etaché.
A ver. Étage. Casi, esos son simbolitos fonéticos. ¿Y qué es un étage? Bueno, un étage viene del francés y hace referencia a un diplomático. O sea que en lugar de decir diplomat, yo podría decir étage y es un diplomático, un agregado. My cousin works abroad as a military attaché. Y también del francés es maletín, ese transporte de papelitos. Bueno, étage. Hoy día nos vamos con una palabra nueva, ustedes y yo, porque anoche me enteré que attaché era esto en francés. Pero bueno. En castellano la conozco como attaché. ¿La tenemos en español? ¡Oh! En mi vida la escuché, Oscar. Bueno, ahora ya sabemos que étage viene así en inglés, o francés, vaya a saber, quizá la pronunciación es francés. En esta oración también tenemos una preposición. ¿Cuál será? Excelente, Luis. Yes, es for. For, que es mi preposición de propósito, es el famoso para, pero también tiene otras traducciones y otros usos. Entonces, y acá repetimos. The military attaché for the developing country requested. ¿Para qué es este military attaché? For the developing country, para el país en desarrollo. País, country, es mi objeto. ¿A quién estamos haciendo referencia? Al país. Send to back. Ay, sin querer utilicé el celeste. A ver. Position, bla, bla, bla. Duplicar. Perfecto. Este va acá, porque si no después no los puedo usar. The developing es mi modificación. Hay un artículo y un adjetivo que termina en ing. Por lo tanto, estos tres elementos son toda una frase preposicional. Tercera oración. The special representative at the conference called for sanctions. ¿Cuál sería mi preposición? Very good. Tenemos at. At, que es una preposición de lugar, es una preposición de tiempo. Las horas se utilizan con at. También se utilizan para decir un lugar que es como cercano, que no sabemos si es muy preciso o no nos interesa que sea muy preciso. Tenemos at. Layer to the back. Ya tenemos mi preposición. El resto es fácil. Conference es mi objeto. Y en este caso, mis modificadores son casi nada. Solo tengo uno, que es de, es el artículo. Es toda la magia. Ese de es el único que hay. Conversely, send to back, podríamos hacer lo mismo con el de abajo. The intelligence agent with the secret dossier investigated, uy, justo no veo acá la cámara, ahí está, investigated the incident. ¿Cuál será acá mi preposición? With. Muchas veces las TH se leen como de, y en el caso de with, se lee como de. Entonces, with. With, que es mi preposición de compañía o de instrumento. Yo puedo utilizar with para hablar de un ser, de un objeto, de algo que esté haciendo la compañía al sujeto, o de un instrumento, es decir, con qué realizó algo. En este caso me parece que es de instrumento porque ¿con qué? ¿Qué es lo que tiene? Y lo que tiene es un dossier. Y no cualquier dossier. Tiene un dossier. Layer, send to back. Más o menos así, todo esto que hemos pintado son todas frases preposicionales, son todas modificaciones de tipo frase preposicional porque inician con una preposición y después tiene los otros elementos de los que hablamos. Ahora, lo mismo podemos hacer aquí y, por ejemplo, encontramos preposiciones que ya conocemos, como with. Una vez que le agarremos la mano, esto ya se vuelve casi mecánico. Acá tengo with, aquí tengo from, porque ya lo conozco, ya sé que es una preposición de pertenencia, de lugar. Acá tengo on, y acá tienen doble, y ahora les voy a explicar por qué tenemos doble acá, porque off también podría ser. Acá tengo on, que es preposición de lugar, significa en, pero en de sobre, y también para hablar de temas.
Yo puedo decir de qué se trata algo y utilizo on para decir de qué se trata algún tema. Y abajo, bueno, tengo el famoso for, el para. Send to back. De la misma manera podemos automatizar. ¿A quién está haciendo referencia este with? El emisario con el acuerdo de paz. ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el objeto aquí? El acuerdo de paz. El acuerdo es mi objeto. Y que sea de paz es mi modificador. O sea, es como un adjetivo del objeto principal. Layer. Acá se puede hacer lo mismo. The representative from the Security Council del Consejo de Seguridad. Entonces, ¿de dónde es ese representativo? Del Consejo. Y no de cualquier consejo, sino del Consejo de Seguridad. Ven que se vuelve más automático. Yo empiezo a entender la estructura y se repite. Es exactamente la misma estructura. Excepto en la de Head of State. Nos vamos a saltar a la cuarta. The Special Advisor for the Regional Conflict Deliver, el consejero especial para el conflicto regional. ¿Para qué? Para el conflicto. ¿Y qué tipo de conflicto? Regional. Entonces, esto es todo mi modificador. Ahora, en la 3 hicimos pausa porque en realidad en la 3 tendríamos como una suerte de doble frase preposicional of state. ¿Se puede tener varias frases preposicionales? Sí. Pero en el de Head of State, seguramente ustedes ya lo han escuchado, tiene una traducción propia, Head of State. Head es cabeza, State es estado. Se imaginarán que si lo traducen separado, les queda como una oración media rara, la cabeza del estado. Nosotros no decimos la cabeza del estado, decimos el presidente, decimos el primer ministro, the Head of State. Entonces, en este caso, vamos a marcar igual los dos. The Head of State. ¿De dónde es esa, digamos, de dónde es este líder? Del Estado. Acá no tenemos modificador, acá simplemente tenemos objeto. Layer to the back. Mientras que en la segunda frase preposicional sí tengo un objeto. Ah, no, sí tengo un objeto y tengo un modificador. El objeto de vuelta es el Estado. The Head of the State on the State visit. Ah, no. The Head of the State on the State visit, en la visita, o sea, en el viaje, este es mi objeto. Layer, send to back. Y estos dos, the State, sería mi modificador. Porque no es cualquier visita, es una visita que se hace al Estado. Y me queda algo así. En la tercera tenemos doble frase preposicional, es completamente posible en contextos reales. Igual ustedes en el examen van a tener de las simples, o sea, me van a encontrar una sola frase, no van a tener frase pegadita. Que creo que acá por fin nos lleva, bueno, acá tenemos más de lo mismo, que después podemos volver o se los dejo de trabajo práctico como para que practiquen antes de la prueba, pero yo quería venir aquí, porque aquí tenemos ejemplos de la vida real, donde van a encontrar frases preposicionales. Todas las que están arriba son ejercicios puramente gramáticos. Son oraciones aisladas. Mientras que todas estas oraciones fueran dichas o escritas o ocurrieron en algún momento de nuestra historia. La primera dice sí. The best defense against the atom bomb is not to be there when it goes off. The 1949 British Army Journal. La mejor defensa contra una bomba atómica es no estar ahí cuando explote. Y este es del diario de la Armada Británica de 1949. En esta oración tenemos una preposición que no es chiquitita, es una de las preposiciones grandes, pero es como que está ahí, nos está gritando. ¿Cuál creen que es esa preposición? Against the atom bomb. Very good, Oscar. Against the atom bomb es mi frase preposicional y against sería mi preposición. Against significa en contra. Posición de lugar.
Against. ¿En contra de qué? De la bomba. Y no cualquier tipo de bomba, sino una bomba atómica. Este es un ejemplo de la vida real, de algo que está en un journal, en un diario. Layers, send to back. Perfecto. Vamos a la segunda. La segunda dice, in 1938, Time Magazine chose Adolf Hitler for Man of the Year. Este ejemplo está más fácil para encontrarlo, pero hay una frase preposicional. ¿Con qué iniciará? For. Perfecto, tenemos for, nuestro famoso for. For es uno, for, to, at, son de las preposiciones más famosas y de las más comunes, se las usa todo el tiempo. Send to back. Mano, encima acá tenemos doble, porque también tenemos of. Claro. Exactamente, tenemos doble frase preposicional. Send to back. Este sería, ahí, a ver, ahí está. Acá tendríamos el objeto de la segunda es year, o sea, del año, y el objeto de la primera sería de man, y acá ya no tenemos modificador, pero en la segunda frase preposicional sí. Sí, de. Exactamente, el artículo de, el artículo definido. Send to back. Y este es el de layers send to back. Ay, no. Perfecto. Y en el último tenemos una frase de uno de los personajes más queridos de los Estados Unidos, el padre fundador, Benjamin Franklin. Y la frase es preciosa, dice, never ruin an apology with an excuse. Nunca arruines una disculpa con una excusa. ¿Dónde estará aquí? Bueno, está re fácil. ¿Dónde estará mi frase preposicional? Perfecto. Exactamente. Sería with. Sería with. With es mi preposición. Layer. Por lo tanto, ¿con qué arruino mi disculpa? Con una excusa. Entonces, excusa es el objeto de esta preposición. Y bueno, el and, que es un artículo para los singulares, me queda ahí de modificador. Más o menos así es el análisis que hacemos para identificar una frase preposicional. Los traits, las características de las frases preposicionales son las mismas. Siempre van a tener una preposición y siempre van a tener un objeto de la preposición. El segundo objeto, que son los modificadores, vieron que puede variar. Pueden tener 3, pueden tener 2, pueden tener 1 y en algunos casos no los tienen. Los principales son mi preposición y el objeto de mi preposición. Y con eso ya tenemos una frase preposicional que generalmente no, siempre está después de mi sustantivo y antes de mi frase verbal. Porque si notan, en todos estos ejercicios, bueno, quizás en la de Benjamin Franklin no, porque mi verbo estaba antes, pero por ejemplo aquí tengo un verbo en negativo, frase verbal. Y acá lo tengo al revés porque, digamos, esta es otra frase nominal. Acá hay una frase nominal, acá hay otra frase nominal y este es un verbo. Pero eso ya lo vamos a ver cuando sean frases verbales. Pero siempre va después de mi frase nominal. Mi frase nominal dentro de esta oración sería Adolf Hitler. For man está yendo después. Of the year está yendo después. Y eso es el prepositional phrase. Ah, y estas oraciones también estaban muy lindas, también de la vida real. Veamos si las podemos hacer. En la primera les dejé en gris lo que no vamos a analizar. Vamos a analizarlo de arriba, pero la frase completa es esa que está ahí. A mathematical formula for happiness. Reality divided by expectations. There were two ways to be happy. Improve your reality or lower your expectations. Una fórmula matemática para la felicidad. La realidad dividida por las expectativas. Habían dos maneras de ser feliz. Mejorar tu realidad o reducir tus expectativas, bajar tus expectativas. Vamos a trabajar con la primera mitad, la que está en negrita. Ahí tengo doble frase preposicional. ¿Las pueden encontrar? ¿Las pueden ver? Yes. Perfecto. ¿Cuál sería la primera? For happiness. Excelente. For happiness, para la felicidad. Very good, Luis. Very nice.
For happiness, muy bien también, Oscar. Esto lo vamos a dejar acá. Y fíjense que en for happiness solo tenemos preposición y objeto de mi preposición. No hay modificador. ¿Y cuál será la segunda? Perfecto. By expectation. By expectations. De vuelta aquí tenemos dos frases preposicionales que no tienen modificador. Vamos con la última frase también de la vida real. Dice algo así. En esta me van a odiar porque no es una frase, es parte de un cuento, pero si no me equivoco, creo que en esta frase hay como 5 frases preposicionales, una después de la otra. Dice así: a racing drop in a glass of fresh champagne will bounce up and down continuously from the bottom of the glass to the top. Si no me equivoco, racing creo que es como una pasa de uva que cae en un vaso de champaña fresca, rebotará para arriba y para abajo continuamente desde el fondo del vaso, o sea, de la copa en realidad, o del vaso, en este caso es copa, porque se llama de la copa a la superficie. ¿Cuántas frases tenemos aquí? ¿Cuántas pueden encontrar y dónde están? La primera es con in. In, perfecto. To the top tenemos una, perfecto. Entonces, la primera es in. Tenemos to the top también. Estas las vamos a llevar al fondo. To the back, perfecto. In a glass. To the top. Me faltan dos más. Sí. From the bottom, perfecto. From the bottom, mi otra preposición. Me falta una más. Of fresh champagne. Exacto. Of fresh champagne. Perfecto. Very good. Muy bien, Luis. Muy bien, Oscar. Well done. Layers send to back. Y aquí ya podemos hacer el análisis y decir, bueno, ¿cuál es el objeto de in? O sea, ¿dónde? Dentro de la copa. ¿Cuál es el objeto de off? ¿De qué? De champaña. La verdad que he escuchado tanto esa palabra que ya se me olvidó cómo se dice. Creo que es champaña en español, sí. From the bottom. ¿Desde dónde? Desde el fondo. Bottom es fondo. Y encima tenemos off the glass también. Tenemos una ahí en el medio. To the top, que top es de la superficie, y aprovechemos para marcar las que nos quedó ahí media colgada off the glass. Send to back. Y acá tendríamos estas dos, duplicar. De glass. Lo cual a su vez significa que los modificadores que encontremos entre estas frases preposicionales también las debemos marcar. Acá tenemos un artículo solito, a glass, o sea, una sola copa. Fresh, adjetivo calificativo, fresco, fresca. Y vamos bueno, acá también tenemos otro artículo de bottom. Layer, send to back. Y acá tenemos otro de. Y tenemos dos de. Este de aquí y este de aquí. Los dos se me van para el fondo. To the back. Ahí está. Y nos queda una frase compleja con 1, 2, 3, 4, 5. 5 frases preposicionales. Un montón. Quizás alguno de ustedes se pregunte, pero Miss, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con up? Porque up es una preposición. ¿Qué sucede con down? Pues también es una preposición. Up es arriba, down es abajo. En este caso, no forman parte de frases preposicionales porque lo que hacen es modificar a mi verbo. Mi verbo, que es rebotar, rebota para arriba y rebota para abajo. Así que aquí no tiene nada que ver con la frase preposicional. Me está modificando al verbo, que eso lo veremos ya en frase verbal. Aquí, estas, si bien son preposiciones, no son preposiciones de frase preposicional de mi frase nominal al final. Ok.
Con este dolor de cabeza ya resuelto, vamos a los relative clauses. Los relative clause, cláusula relativa, era el segundo tipo de posmodificación que puedo encontrar. La primera era frase preposicional que ya hemos resuelto, que inicia con preposición, puede o no tener modificador y termina en un objeto. Y ya cuando lleguemos ahí deberíamos estar entrando a una frase verbal en la mayoría de los casos. El relative clause también tiene esta idea de adjetivo, pero es un adjetivo de muchas palabras. Van a tener adjetivos enormes cuando utilicen un relative clause. Características de relative clause. Inicia con una de las palabritas de WH, ya sean los pronombres relativos o los adverbios relativos, pero en lugar de aprenderse estos nombres difíciles, simplemente sepan que son de la familia de las palabras con WH, empiezan con WH. Mi primer trait, mi primera característica es que necesito una WH. Mi segundo trait es que después de esa WH, yo tengo un verbo. We es un sujeto, significa nosotros, es un pronombre. Y fed es el pasado, que si se acuerdan quizás de inglés o no, es el pasado del verbo feed, que es alimentar. Pasado de feed se vuelve fed porque es irregular. Ya lo veremos de vuelta cuando veamos frase verbal. Entonces, en mi ejemplo en pantalla tengo The nightingale that we fed last year has returned. El mirlo que nosotros alimentamos, en español podemos hacer sujeto tácito y decimos el mirlo que alimentamos, porque entendemos que fuimos nosotros por el verbo. El verbo termina en alimentamos, sabemos que conjuga con nosotros. Entonces, el mirlo que alimentamos el año pasado ha regresado. No cualquier mirlo, el mirlo que alimentamos el año pasado. Y aquí tengo lo siguiente, todo esto, toda esta construcción que está debajo de este corchete, es mi cláusula relativa. ¿Cómo lo sé? Porque respeta mis traits. Tengo una preposición, tengo un sujeto y tengo un verbo. Lo que la mañana yo se lo señalé a todo como frase verbal, pero si nos ponemos exquisitos, este final es parte de la frase verbal, pero no es un verbo. Se llama circunstancial. En este caso es un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo es que lo alimentamos? El año pasado. Last year. ¿Forma parte de mi construcción verbal? Sí. ¿Es un verbo? No. Pero para los fines que estamos estudiando, frase verbal completa. Y el resto, miren lo curioso, porque acá yo tengo una frase verbal dentro de mi cláusula relativa. Pero la frase verbal de esta oración, la principal, es este tiempo que está en presente perfecto. Has returned. Ha vuelto. El mirlo ha vuelto. ¿Qué mirlo ha vuelto? Y el mirlo que alimentamos el año pasado. Ese es un relative clause. Un relative clause, imagínense que es un adjetivo hecho de muchas palabritas. ¿Sí? Donde como inicio es un relative clause. Profe, Ahora, sí. ¿qué página es esa de la cartilla, profe? Disculpe. No la tienen esa, Elizabeth Corazón. Se las voy a dejar esta noche, que le prometí a la comisión de la mañana. Esto no está en el libro. Esto me tomé yo un tiempo para separarse del libro, porque por ahí el libro suele ser confuso. Bueno, profe, esa era mi pregunta. Gracias. Ningún problema, Elizabeth. Ok. Vamos a mis WHs. Se llaman así porque, bueno, empiezan con WH. Pero, por ejemplo, acá tienen un primo de la WH, tienen that, que no empieza con WH y sin embargo lo utilizamos igual. That y which se utilizan indistintamente. Nosotros habíamos dicho que tanto that como which se utilizan para cosas. Things, para cosas. Pueden ser abstractos, pueden ser objetos que podamos tocar. Curiosamente, en la categoría de cosas,
entran los animales. En el inglés no sé por qué, pero los animales entran en la categoría de cosas. Así que bueno, ellos dos los utilizamos para referirnos a cosas y animales. Who y whom se utilizan para personas. Whom es un poquito más elevado, digamos, no lo van a encontrar en el habla común y a veces inclusive lo pueden estar encontrando como objeto de un verbo, pero nosotros preferentemente vamos a utilizar who, que no tiene nada de malo que utilicemos who. Pero estos dos se utilizan para una persona o un grupo de personas, pero siempre personas. Entonces, a person o people, pero personas. Siempre con ese sentido de humanos, digamos. Ahora, whose. Whose es sentido de pertenencia, es de quién. Ya no estoy hablando de una persona, sino de si le pertenece a una persona. Entonces acá hablamos de pertenencia, de belonging. Tenemos una actividad de esto. De hecho, creo que les dejé una de las actividades de práctico anterior que tenían que colocar esto. Hoy tenemos otra, así que no se preocupen que las vamos a hacer. Y dentro de las WH, estas son pronombres relativos, tenemos los adverbios relativos que también aparecen aquí y que son más fáciles. Where. Where es de lugar. Where es de location. Me da una idea de dónde, que estamos hablando de algún lugar, ya sea físico, ya sea un país, quizás puede ser un comité, quizás puede ser, pero me da esta idea de ubicación, de location. Por el contrario, when me da una idea de tiempo, de temporalidad. Puede ser una hora, puede ser un día, puede ser una década. Pero when me hace referencia al tiempo. Y por último, why. Why es el por qué. Why es la WH de la razón, de reason, de por qué ocurren las cosas o por qué pasó tal cosa. El último es de razón. Cada una de estas WH se utilizan entonces en la oración en una cláusula relativa con un propósito. Yo no puedo utilizar la que yo quiera, sino que depende de qué sujeto esté haciendo referencia. En el ejemplo del mirlo, utilizaron that. The nightingale that we fed, el mirlo al que alimentamos. Y utilizamos that porque dijimos que tanto that como which indistintamente me permiten hablar de cosas o animales. Y como estoy hablando de un mirlo, puedo utilizar that. Podría utilizar which. The nightingale which we fed last year has returned y la oración está perfecta. En todos casos se traduce como que. El mirlo que alimentamos y listo, tenemos mi cláusula relativa. Entonces, así como en la frase preposicional yo buscaba una preposición para saber dónde iniciaba y si verdaderamente estaba hablando de una frase preposicional o, por lo contrario, una cláusula relativa, así en la cláusula relativa, mi palabra, la que debo buscar para asegurarme que es una cláusula relativa, es uno de estos. Es una de estas WH o, bueno, del primo that que apareció en este grupo. Lo pusieron en este grupo, aunque no empiece con WH, pero él está aquí. Con eso dicho, recién yo les nombraba que entre las características, los traits de una cláusula relativa, yo tengo obligatoriamente mi pronombre, siempre, el pronombre es obligatorio, tiene que estar, si no, no es cláusula relativa. Luego tengo un sujeto y un verbo. The nightingale that we fed last year has returned. El mirlo que alimentamos el año pasado ha regresado. Pero hay cláusulas relativas donde el mismo pronombre es el sujeto. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, muy simple. En el primer ejemplo, el mirlo no se alimenta, sino que hay un segundo sujeto, este grupo de personas que somos nosotros, que alimentamos al mirlo. Por lo contrario, en el segundo ejemplo, no hay nadie que alimente al mirlo. El segundo ejemplo lee así: The nightingale that appeared last year has returned. El mirlo que apareció el año pasado ha vuelto.
En el primer ejemplo tenemos unos agentes nosotros que lo alimentamos. En el segundo ejemplo, no hay agente que le haga nada al mirlo, sino que el mismo mirlo es el que apareció, vuelve a aparecer. Entonces, podemos tener pronombre sujeto-verbo o también podemos tener un pronombre que a su vez sea sujeto y luego mi verbo. De estos dos tipos de cláusulas relativas les pueden aparecer una donde tengan tres traits, tres características, y bueno, esto que es el de tiempo, ¿no? Que esto también lo agregamos a la frase verbal, no pasa nada. O una donde simplemente tengan dos, porque la primera está cumpliendo doble función, de pronombre relativo y de sujeto. El mirlo que apareció. ¿Quién apareció? Y bueno, el mirlo que apareció. Ahora, con eso dicho, análisis. Ya analizamos frases preposicionales. Ahora vamos con los relative clauses. En el primer ejemplo dice, the alliance that the two countries formed last decade has dissolved. ¿Dónde estará mi relative clause? ¿Dónde estará mi WH? O en su defecto, mi DAT, mi TH, porque bueno, venía en el grupo. Les ayudo en la primera. En toda esta oración, yo tengo de, que es mi artículo, alliance, que es mi sustantivo, y aparece that. Y si recuerdan that era uno de mis pronombres. O sea que acá se está iniciando mi cláusula relativa. Entonces empiezo. Cláusula relativa con that. Y sigo con mi fórmula. Mi fórmula me decía que yo tengo que tener un sujeto y un verbo luego. Veamos. That the two countries formed last decade has dissolved. La alianza que los dos países formaron la década pasada se ha disuelto. Que los dos países formaron. Que los dos países, ¿y cuándo formaron? Bueno, la última década. Todo esto de aquí es una frase, una cláusula relativa, perdón. ¿Por qué? Countries, sustantivo. Bueno, acá tenemos la premodificación del sustantivo y tengo mi verbo, form, y tengo el circunstancial que forma parte también de mi frase verbal. O sea que tengo exactamente lo que me pide mi fórmula. Un pronombre, un sujeto, un verbo. Desde that hasta decade es que yo tengo cláusula relativa. Y después, bueno, viene mi verbo de, hasta acá termina, hasta que este es mi límite, por aquí empieza frase verbal. Se ha disuelto. Vamos a la número 2. La número 2 está muchísimo más fácil porque aparece un which, que dijimos que si es WH. Sí, Lore. Disculpe que le corte. ¿Esto es lo mismo que separar entre sujeto y predicado aquí, digamos, en castellano? Muy parecido, ¿Algo pero así? ojo, porque nosotros el predicado lo conocemos como frase verbal. Ajá. Todo está dentro. Son sujetos mucho más complejos. El predicado nosotros lo conocemos como frase verbal, que es la que se separaba con el verbo. Very nice, Luis. Gracias, Muy bien. No hay ningún problema, Lore. Which the council passed yesterday. Hermoso, porque tiene todos mis elementos. Tengo preposición, tengo sujeto, el consejo, y tengo frase verbal, que se aprobó ayer. Entonces, todo esto es layer, bla, bla, bla. Es mi cláusula relativa. Yesterday. Sent to act. Very good. Muy bien. Vamos con la 3. The sanctions that the UN, las Naciones Unidas, imposed last week have been lifted. Perfecto. That. ¿Por qué le puse verbo acá? No, es un tilde. Este es mi pronombre. Este es mi pronombre. Pronombre relativo. Acá también tengo un pronombre. Tengo mi sujeto. Tengo mi frase verbal. Todo esto es cláusula relativa.
Este es that. Y todo esto es el adjetivo enorme de varias palabras que en realidad compone mi cláusula relativa. Ok, vamos con la última que dice, the border which the old regime drew has been disputed. Acá está bien claro porque tenemos el which, o sea, desde el vamos ya tengo WH. Ahora chequeemos. ¿Tendremos sujeto? Artículo, adjetivo, sustantivo. Tengo frase nominal, tengo sujeto. ¿Tengo verbo? Sí. Y esta vez no tengo circunstancial de tiempo, está el verbo solito, pobre. Esto es completamente natural, ustedes pueden tener circunstanciales de tiempo, de modo, de lugar, etcétera, y pueden tenerlos y no pueden tenerlos, es opcional, es más información. Aquí no lo teníamos. Entonces, mi frase se detiene hasta drew, que es el verbo en pasado. Esto es mi pronombre y hasta aquí, que en realidad no tanto, porque has been es voz pasiva con presente perfecto. Hasta acá. ¿Cómo sé yo cuándo inicia y cuándo termina una relative clause? Inicia con un pronombre relativo, siempre con una WH o bueno, el primo que es that. Siempre, siempre, siempre inicio con eso. ¿Y cómo termina? Termina hasta donde me indique la cantidad de objetos que debo tener, es decir, si mis objetos eran pronombre relativo, sujeto y verbo, hasta donde termina ese primer verbo. Y si por ahí recuerdan o están un poco más avanzados en lo que es inglés y recuerdan frase verbal, entonces es fácil intuir que mi cláusula relativa termina donde empieza la frase verbal. Tienen esas dos maneras. Si se acuerdan de frase verbal, genial, hasta ahí se quedan. Si no, recuerden estos tres elementos. Pronombre, sujeto, verbo. Si tienen esos tres, hasta ahí termina la cláusula relativa. Recuerden que dentro del verbo pueden tener estas palabritas del tiempo que les dicen cuándo se hizo algo. Last decade, la década pasada, yesterday, que es ayer, last week, la semana pasada, y bueno, en el último ejemplo no teníamos nada de tiempo, directamente estaba el verbito solo, drew. Aquí tenemos más ejercicios. Este lo vamos a dejar de tarea. Ah, no, pero este les tengo que explicar igual. Este me gusta más porque es de oraciones que no son gramaticales, son oraciones reales. La primera es de Mark Twain, tremendo escritor. Dice así: kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. La bondad es el lenguaje que el sordo puede escuchar y que el ciego puede ver. En esta oración tengo una sola cláusula relativa que está unida por una conjunción. Ya les explicó que es una conjunción, pero tengo como un relative clause enorme. ¿Cuál sería ese relative clause? Les doy una pista, busquen la WH. Perfecto, very nice. Well done. Mi WH es which. Y desde acá hasta que termina la oración, es mi cláusula relativa. Aquí no hay verbo. En realidad el verbo está antes, pero no hay un verbo que nos corte al final. ¿Qué es esta conjunción que yo les digo? Dentro de la familia de palabritas que existen en el inglés, hay unas que se llaman conjunciones, que básicamente son palabritas chiquititas como las preposiciones que nos ayudan a unir palabras. El y, and, es una conjunción. Me ayuda a unir una idea positiva con otra idea positiva y ya está. Entonces, veamos si respeta mi fórmula. Pronombre, sujeto, verbo. Y acá repito, sigo con el mismo pronombre. Pronombre, sujeto, verbo. Tengo una cláusula relativa que es doble, que está unida por una conjunción. Esta es una cláusula relativa de la vida real. No necesariamente nos tenemos que limitar al pronombre, sujeto, verbo.
sino que pueden tener de estos que es mucho más complejo y más compuesto. En el examen no van a tener este tipo de ejercicios, poder analizarlos. Vamos al de abajo, que es de una journalist, de Helen Rowland, que está muy linda esta frase también. Dice, the follies, quiero leer, pero justo la pantallita, ahí está, perfecto. The follies which a man regrets most in his life are those which he didn't commit when he had the opportunity. Ay, me olvidé de follies. Follies es caer, es como decir las caídas. Las caídas que del que un hombre se arrepiente la mayoría de su vida, no son aquellas que no realizó. Estoy traduciendo re mal, perdón. Las caídas que un hombre tuvo, que un hombre lamenta la mayoría de su vida, son aquellas que no realizó cuando tuvo la oportunidad. Ahí está, ahora sí. Las caídas que un hombre lamenta la mayoría de su vida son aquellas que no realizó cuando tuvo la oportunidad. Perfecto. Y tenemos 1, 2, 3. 3 relative clauses. ¿Dónde estarán esas relative clauses? Creo que son 3, espero haber contado bien. Sí, porque esto es el those, nada que ver. Por si estaban dudando del those, el those no es. Mi primer WH, which. Perfecto, thank you, Luis. Mi primer WH es which. Y tengo mi fórmula completa. Después tengo un sujeto y después tengo un verbo. Vamos a otra. Otro which. Pronombre. Tengo mi sujeto y tengo un verbo en negativo. Y abajo tengo when, mi pronombre. Tengo un sujeto. Y acá tengo una frase verbal con un objeto. 3, bien. Y listo. Tenemos 3, no una, no 2, 3 cláusulas relativas dentro de la misma oración. Perfecto. Con esto ya estamos. No van a tener ejemplos así en la prueba, pero es genial de que los podamos identificar. Recuerden de todas maneras la diferencia entre los dos, porque en el examen van a tener más que nada ejercicios como en el práctico y ejercicios como este que hoy vamos a hacer. ¿Dónde está? Prepositional phrase o relative clause. Van a tener ejercicios así, donde yo les dé unas 10 oraciones y ustedes me tengan que identificar si estamos hablando de una oración que contiene una frase preposicional o una oración que contiene una cláusula relativa. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo me doy cuenta? Si tiene preposición, frase preposicional. Si tiene cláusula relativa, si tiene pronombre relativo, cláusula relativa. Entonces analicemos. En el primer caso dice, the ambassador who arrived at the summit. Tiene WH. Acá no tenemos sujeto, sino que la misma WH está funcionando el sujeto y luego tengo verbo. Cláusula relativa. Vamos a la 2. The report on the economic sanctions. On es preposición del lugar. La segunda es frase preposicional. Vamos a la tercera. The resources which were discovered. Tengo which, que también está funcionando como sujeto, o sea que después tengo un verbo. Cláusula relativa. Vamos abajo. Abajo dice, the diplomat with the latest intelligence. With, pronombre de compañía. Frase preposicional. And so on and so forth. En el examen van a tener un punto muy parecido que es de identificación. ¿Quién es quién? Obviamente que ustedes lo van a tener no para escribir. No lo van a tener para escribir, sino para identificar estilo multiple choice, pero sí van a tener varias oraciones para que me digan quién es quién. Volvamos arriba, porque hay unos temas que dejamos medio sueltos de la cláusula relativa que son importantes. Relative clause. Nos quedamos acá, analizando, encontrando, identificando cada relative clause que aparecía en cada oración. Recién yo les contaba que nos puede pasar que tengamos una cláusula relativa con fórmula pronombre sujeto verbo y una cláusula relativa con fórmula
pronombre, que así mismo es el sujeto, y verbo. O sea, puedo tener una fórmula que sea 1, 2, 3, o puedo tener una fórmula que sea 1 y 3, porque el 1 está funcionando de 2 al mismo tiempo. Y acá las tenemos. Yo tengo, the ambassador that we sent to the UN has resigned. El embajador que enviamos a las Naciones Unidas ha renunciado. Yes, Liz, la primera es esa. That we sent, que nosotros enviamos. Que nosotros enviamos, que enviamos a las Naciones Unidas, o sea, hasta acá. Acá tengo un circunstancial de lugar. ¿A dónde es que lo enviamos? A las Naciones Unidas. Eso no se preocupen, lo vamos a ver eso en frase verbal, pero es extra. Y fíjense que en el segundo ejemplo dice, the ambassador that arrived at the UN has resigned. El embajador que llegó a las Naciones Unidas renunció. Aquí el mismo embajador es sujeto y objeto del mismo. Él es el que llega. No es enviado, él llega. Entonces ahí también nos queda, acá también tenemos una relative clause completamente bien. Ahí ahora no vamos a poder sacar este, ¿verdad? Vamos a utilizar este. Pero fíjense que acá ya no tenemos otro sujeto. Aquí el sujeto es el mismo pronombre, es el mismo that. ¿Qué quiero decir con eso? Acá yo tengo pronombre, sujeto, verbo. Pero acá tengo pronombre y verbo. ¿Dónde está mi sujeto? Y bueno, lo que pasa es que el pronombre a su vez es verbo, perdón, es sujeto. Es las dos cosas al mismo tiempo. Porque solo hay una persona realizando la acción. Vamos con la de abajo. Tengo the treaty which the nation signed yesterday has been ratified. Ahí está. Ratified. El tratado que las naciones firmaron ayer ha sido ratificado. Entonces, tengo de vuelta mi pronombre, mi sujeto. ¿Quiénes firmaron? Las naciones. Mi sujeto. ¿Y qué hicieron? Firmaron. Verbo. Y bueno, acá tenemos un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo se firmó? Ayer. Todo esto es un relative clause. Pero en la de abajo dice así, the treaty which was signed yesterday has been ratified. El tratado que fue firmado. Aquí ya no nos interesa que las naciones lo firmaron. Nos interesa. Voz pasiva el año pasado, esto le puede resonar. Esto se llama voz pasiva, es decir, cuando no nos interesa que sea que quién hace la acción, sino que la acción se haga. Entonces, mi fórmula acá disminuye, es más cortita. Tengo pronombre relativo, no hay sujeto, porque el sujeto es ese mismo pronombre relativo, pero después tengo frase verbal. Y todo esto es relative clause, cláusula relativa. De las dos maneras pueden encontrar las cláusulas relativas, con un sujeto por aparte o con el pronombre funcionando como sujeto. Ambas están bien y ambas ocurren en la vida real. Ahora, bueno, estos son más ejercicios de los de arriba, para que vean quién es el que aparece con pronombre, sustantivo, verbo, y quién es el que aparece con pronombre y sustantivo y verbo. Acá también, sí, como querían práctica, los de la comisión de la mañana se quedaron muy confundidos, entonces me pidieron, no, Miss, por favor, danos mucha práctica. Entonces hay muchas hojas para que puedan practicar, que de vuelta, de este tipo de ejercicios van a tener en el examen. Por último, esto no les voy a evaluar, pero es parte de la cláusula relativa y es necesario que lo sepan. Tenemos cláusulas relativas llamadas defining y non-defining. Según el libro que encuentro, reciben diferentes nombres. Unas se llaman esenciales, las otras no esenciales, unas definitorias, las otras no definitorias. La idea es que las que definen, ¿sí? Como por ejemplo la verde de arriba, the man who stole your bike has been caught, el hombre que robó tu bicicleta ha sido atrapado. En ese caso van a ver que la cláusula relativa está completa, no hay ninguna coma. ¿Por qué no hay coma? Porque este relative clause es necesario para identificar. Si yo lo elimino de mi oración, me queda una oración completamente vaga.
sin sentido, o quizás no con el sentido original, o quizás les queda una oración mal directamente. Cuando no hay coma, esa cláusula relativa es esencial, tiene que estar. Por otro lado, si hay comas, la cláusula relativa es información extra. Les dice un poquito más. Les da una información que quizás no es relevante y que si ustedes quieren eliminarlo de la oración, está perfecto que lo hagan. Un segundo. Perfecto, me había olvidado. Digo, no les puse la asistencia. No, hace 1 hora, 1 minuto, 45 segundos que está funcionando la asistencia. Menos mal. Vuelvo. Entonces, si bien no se los voy a evaluar, no se asusten ni piensen que no es una cláusula relativa cuando la vean entre comas. Si la ven entre comas, es tan cláusula relativa como la de arriba en cuestiones de fórmula. La única diferencia es cuestiones semánticas. Una es necesaria, la otra no. Nada más. Pero en morfología es lo mismo, van a seguir teniendo un pronombre, un sujeto, un verbo, etc. Quizás el pronombre sea lo mismo que el sujeto, lo mismo que venimos viendo para arriba, lo van a tener en las dos, solo que en la segunda aparecen las comas. O sea que la oración no pierde sentido si desaparece ese pedacito. Exactamente, si yo digo his car broke down again, el auto, o sea, su auto, el auto de él, se rompió de vuelta. Y la información que estoy dando acá es el cual tiene 2 días, o sea, tiene solamente 2 días ese auto. Está nuevo ese auto. Esta información, que está en comas, nos da un poquito más de info, pero si yo la quito, la oración está perfecta. Su auto volvió a romperse. Es completamente arbitraria este tipo de información cuando está entre comas. Ahora, si no está entre comas, fíjense que la oración queda extraña. El hombre ha sido capturado. ¿Y qué hombre? Queda muy vaga, queda como, el hombre ha sido, ok, pero ¿qué hace que él sea importante para mi oración? Y era importante aquí la cláusula relativa, porque entonces hacíamos referencia no a cualquier hombre, sino ese que robó tu bicicleta. Ahí tiene sentido en mi contexto. Yo sé que cometió un crimen. Yo sé que por eso fue capturado. Luego tenemos estos ejercicios que de este sí van a tener en la prueba. Este lo pueden hacer. Creo que les dejé 2 hojas de este. Hay una que salió repetida, de Ambassador. No, este está bien. Y después llegamos a esta hojita, que en la comisión de la mañana me dijeron, profe, yo no entendí cómo utilizar el who, el which, el that, el whom, todos estos, todas las WH. Y no me acuerdo si acá teníamos una hoja repetida. The Ambassador represented the nation, sí. The city, sí es la misma. Creo que este estaba con más espacio nada más, como más simple para escribir. Una de estas 2 hojitas las tengo que borrar. Y esta era la que seguía, claro, esta es la 6, la 7, la 8, sí. Entonces la que borramos es esta que estaba. Listo, perfecto. En el práctico que se llevaron, que les voy a subir los resultados del práctico el viernes, tenían un ejercicio similar, donde ustedes debían elegir qué pronombre relativo utilizar según el contexto de la oración. Entonces, en el primer caso yo tengo the ambassador, que es una persona. Si es persona, naturalmente yo voy a utilizar who represented her nation at the summit no veo la palabra, was praised for her diplomatic skills. La embajadora, quien representaba a su nación en la cumbre, fue alabada por sus habilidades diplomáticas. Profe, disculpe que la interrumpa. ¿Hubo un trabajo? Es un trabajo, pero... evaluativo? No, este no es evaluativo. La evaluación la tienen el lunes. Este es para que practiquen, para que vengan el lunes y digan, sé todo, profe, en 15 minutos. Como dijo algo de que los resultados de los trabajos, me asusté, pensé que... No, Araceli, don't worry, no, voy a subir el anterior, que creo que se llevaron como 3 hojitas, que era el que estaba complicado. Hoy día no lo vimos, vieron que siempre iniciamos la clase resolviendo. Hoy no lo estamos resolviendo. Así que, Luis, el examen, ustedes tienen derecho a estar 2 horas en el examen, les aseguro que les va a sobrar esas 2 horas. Yo creo que en 1 hora ya lo terminan. De todas maneras, hablábamos con la comisión de la mañana
y ellos me dijeron que en la mayoría de materias, lo que hacen es dejarles un link que tiene ese límite de tiempo. Ustedes lo realizan y bueno, lo entregan y ya está. Yo en años anteriores, que Lore se debe acordar, lo que hacía era que les daba el link en el chat. O sea, entrábamos a la clase, yo les colocaba en el chat el vínculo de Google Forms, ustedes empezaban a hacer el examen y bueno, nos quedábamos aquí mientras hacían el examen. Pero si les es más cómodo, ¿y es Lore? Con cámara prendida. Con cámara prendida, sí, me acuerdo que estaban ahí todos asustados. Si les es más cómodo realizar la actividad de esa manera, que digamos, tener el límite de tiempo, que el link esté en el aula virtual, ustedes lo realizan, lo entregan y ya está. La comisión de la mañana lo prefería así, yo les dije que no había problema. En el caso de ustedes también pueden hacer lo mismo. La única desventaja, que por ahí yo la encuentro, es que si llegan a tener duda con algún punto, no tienen a quién preguntarle. El examen igual está en español, o sea, está en los dos, está en inglés y está en español. Lo que no va a estar en español son las oraciones de los ejercicios. Lo que sí va a estar en español es el ejercicio en sí, o sea, donde diga, por ejemplo, coloque el pronombre relativo necesario en la oración. Which, who, whom, bla, bla, bla. Eso sí va a estar. Lo que no va a estar es, por ejemplo, todas estas oraciones en el español, porque son las que deben traducir ustedes al momento de llenarlas. ¿Ok? Entonces, si les parece, continuamos con esa misma modalidad que elige la comisión de la mañana. Volvamos a lo... Sí, o sea que Sí, ahí va a sí. estar el tiempo y las preguntas, ¿cuántas preguntas son, digamos? No Ahí va a tiene decir, digamos, temporizador. Yo siempre trabajo con Google Forms y Google Forms todavía no tiene... Lo que hace es que se cierra. De repente lo sorprende a las 2 horas, boom, se cierra. El que tiene temporizador es el de Unju, es el de aula virtual. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo para ver si puedo hacer el examen de ahí, pero la interfaz de la herramienta para hacer exámenes en Unju yo tampoco soy tan joven, pero cuando veo la tecnología me imagino como una herramienta que a uno le facilita las cosas. Y la herramienta de los exámenes de Unju no facilita mucho. La verdad que es un dolor de cabeza hacer los exámenes ahí. Pero bueno, vamos a ver cuál de las dos se da. Quizás el lunes se den con un link de Google Forms, que es el que yo estoy acostumbrado a utilizar, y que tiene un montón de ejercicios. O sea, igual van a tener ejercicios de múltiple choice, para llenar cuadritos, etcétera, etcétera. Y a lo mejor si se produce el milagro, tienen un link de la herramienta de la aula virtual de Unju. Ay, muchas gracias. No hay problema, Araceli. Ok, volvamos a lo mío. Acá yo sabía que era who. En el caso de who, se puede reemplazar a veces, y lo van a haber seguido, lo que es persona, a veces se puede reemplazar también por which y that. Yo puedo decir the ambassador which represented her nation o that represented. El that es como el comodín, me funciona para todo. Ante la duda elijo that. Pero si pueden y recuerdan que existe who, usen who. Vamos a la 2. La 2 dice, the city, the Peace Treaty was signed. La ciudad es un lugar, me da una idea de ubicación, de location, y dijimos que para ubicación utilizo where. La ciudad donde fue firmado el Tratado de Paz es ahora un símbolo de cooperación internacional. Vamos a la 3. Hasta ahora parece fácil, simplemente me tengo que referir al sustantivo inicial y listo, ya hago mi relative clause, que en realidad sí funciona la relative clause. The report was leaked to the press. The report, el informe, es una cosa. Which. Y dijimos que which se puede utilizar indistintamente con that, así que cualquiera de los dos en ese lugar está perfecto. Number 4, the diplomat. The minister introduced, gave a detailed briefing on the negotiation. Acá tengo the diplomat, ya que donde tenemos un pequeño problemita. Porque como yo sé que es una persona, yo podría poner who, ¿verdad? Que el ministro introdujo, se lo presentó. Y hay una reglita que dice que cuando el sujeto es a la vez objeto de mi verbo, no uso who, sino whom.
esa que les dije que era como para escritos académicos y de nivel, esa. ¿Por qué? Porque en realidad acá de Diplomats no solamente a él se le está haciendo referencia, sino que está sufriendo la acción de ser presentado. No se presenta, es presentado. Pero este es un puntito que quizás no les tome para que no se hagan la cabeza entre who y whom. Pero sepan que si está sufriendo la acción, lo más seguro es que usen whom. Whom the minister introduced. El que sí les voy a tomar es este de acá, que esta mañana lo vimos y hicimos esta lectura. Claro, uno empieza a tomar la idea de automatización y dice, bueno, leo esto, pongo esto, leo esto, pongo esto, leo esto. Entonces acá yo tengo the president, que es una persona. ¿Qué utilizo con persona? Uso who, listo, paso a mi otro ejercicio. Pero si leo con cuidado la oración dice, the president, foreign policy will meet his counterparts next week. El presidente, políticas extranjeras, son un sujeto de mucho debate, son un tema de mucho debate, perdón. El presidente no es un tema de debate. La política extranjera del presidente es el tema de debate. O sea que acá no estoy hablando de una persona, sino de lo que le pertenece a esa persona. ¿Qué le pertenece a esta persona? Su política exterior, su política extranjera. Entonces aquí no es who, sino que es el de posesión. Whose. El presidente cuya política extranjera es un tema de debate, se encontrará con sus, ¿cómo traduciríamos counterparts? No son enemigos, tampoco es partes contrarias. El lado contrario. Oposición. Eso, thank you, Oscar. Exactamente, oposición. Se encontrará con su oposición, aunque acá está en plural. Bueno, opositores la semana que viene. Tenemos entonces esta idea de posesión. Lean la oración completa, porque así como esta oración tenía este pequeño error, después son errorcitos que se juntan y son puntitos menos. Entonces, lean la completa. Si bien podemos automatizar y decir, esta es persona, who, este es lugar, where, este es momento en el tiempo, when, van a encontrar estas cositas como whose, ¿sí? Lean la completa para ver si realmente están hablando de una persona o de algo que le pertenece a una persona, porque en ambos casos lo primero que va a aparecer es una persona. Lo que importa es lo siguiente. Y aquí tenemos la otra mitad, que es la que les voy a dejar para que practiquen. La 6, la 7, bla, bla, bla. Que es lo mismo. Deben colocar who, which, that, whom. Cuidado con whom, no me acuerdo si puse otro whom, pero puede que aparezca de vuelta. Igual whom, como uso de objeto, no lo voy a colocar. Por último, este ejercicio no lo llegamos a hacer con la comisión de la mañana, lamentablemente. Y yo pensaba evaluárselos en el examen porque me parece muy simple. Pero si no lo veo en una comisión, no creo que lo pueda evaluar a ambas. Así que quizás no lo evaluemos. Pero este ejercicio más o menos iba así. Igual lo pueden hacer para practicar frase preposicional porque es justamente de frase preposicional. Underline the complete prepositional phrase. Subraya la frase preposicional completa. Identifique el objeto de la preposición. Súper fácil. Les muestro un ejemplo. En la primera dice, the ambassador from the neutral country signed the agreement. El embajador del país neutral firmó el acuerdo. Del país neutral es mi frase preposicional porque tengo from y después tengo toda esta construcción que si se acuerdan la habíamos señalado, habíamos dicho que este era el objeto country y este eran los modificadores. Este era el rosado, este era el celeste y este era el amarillo. ¿Cuál es el objeto de from? O sea, ¿a quién hace referencia from? ¿De dónde es el embajador? Del país. O sea que la frase preposicional era from the neutral country y el objeto de la preposición era país. Sin los modificadores. Súper fácil. Ay, no les puse todas las... Borré las otras a la otra hojita. Genial. Excelente. No, sí está.
y por alguna razón desaparece. No tengo idea por qué está desapareciendo esta hojita. Acá la tecnología me ha ganado, pero si le hago clic aparece y si la suelto desaparece. Bueno, se lo arreglaré cuando se lo suba. No tengo idea por qué está desapareciendo esta hojita. Bueno, hagamos las primeras tres entonces. Dice así, the treaty was signed in the capital city. Todas son frases preposicionales. In es preposición del lugar. In the capital city sería mi frase preposicional. In significa en, o sea, dentro. ¿Dónde fue firmado este tratado? En la ciudad capital. La ciudad capital serían los modificadores y mi objeto sería city. Le sacamos los modificadores y les queda el objeto. En la número 2, y acá tenemos una parecida. No sé si copié la misma. With the latest intelligence reported to his superiors. Acá hay doble. With the latest intelligence to his superiors. Mi preposición, mi objeto y lo que está en el medio son los modificadores. Acá que tengo preposición, mi objeto y acá los modificadores. Y por último, a ver, ¿a cuántas? 1, 2. The special representative spoke at the conference about the ongoing crisis. Acá tenemos 2. At, que es preposición del lugar, en este caso en la conferencia. Recuerden que en el lugar no necesariamente tiene que ser un país, una ciudad, o sea, un lugar como conocemos normalmente. Puede ser una conferencia, puede ser un edificio, puede ser un escritorio. Lugar, nos da una idea de ubicación. At the conference. Tengo mi preposición, tengo mi objeto y mi modificador uno solito. Y justo al lado, voy a cambiar de color simplemente para que no se peguen. Tengo otra preposición. Modificadores, objeto. Preposición about, que es sobre. Crisis, que es mi objeto. Y lo de acá es modificador. ¿Qué es lo que más veníamos haciendo arriba en frase preposicional? Cerremos el tema de mis postmodificadores, porque después del examen no lo vuelvo a ver más. Después del examen es pura frase verbal, que ahí más que nada es tiempo. Este tiempo se utiliza para esto, este tiempo se utiliza para esto, y nos vamos a... Todo el resto de los meses vamos a ver tiempos verbales. Pero en sí, vamos a estar 2 años así, a ver. Pages, bla, 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 bla. Acá. Frase preposicional, cláusula relativa. La frase preposicional inicia con preposición, tiene un objeto y modificadores en el medio. O no, lo de los modificadores es medio opcional. Por el contrario, cláusula relativa inicia con un pronombre relativo y tiene sujeto-verbo. Pero hay casos donde el pronombre también es sujeto y les queda pronombre-verbo. Lo que las separa a las dos es que una inicia con pronombre, perdón, con una preposición, y la otra inicia con el pronombre relativo, es decir, las WH y el that que está ahí de onda, lo invitaron. Esa es toda la magia. Yo les recomiendo, hoy les voy a subir, de hecho ahora mismo les voy a subir y me voy a abrir una página nueva que diga semana 5, porque en realidad esta es de la semana 5. Que tenga este PDF así garabateado como está, pero no sé si pudieron tomar nota de todo lo que dije, entonces quizás les sirven los garabatos. Así como hemos hecho estos análisis, también se los voy a subir, o sea, ya están resueltos, pero van a ver que hay hojitas que no están resueltas. Resuélvanlas, practíquenlo. Este estaba resuelto, esta también, pero por ejemplo acá hay algunas limpias. Esta estaba resuelta sin color, pero esta no estaba resuelta y esta tampoco. Entonces, practiquen eso. Esta de acá quedó resuelta a la mitad, a esta le faltan todas estas. Y bueno, tengo este tema de esta página que... ahí apareció. Ok, no sabemos por qué apareció, pero apareció el resto de las oraciones. Hay varios ejercicios que no están hechos. Realícenlo solamente si tienen este miedo, si tienen esta duda de no poder
identificarlo, cosa que para el día del examen no estén sufriendo viendo quién es quién. Recuerden que para el examen los temas van a ser todos los que hemos visto hasta ahora. Todo lo de premodificación, primero, todo lo de sustantivo, también les voy a dejar los temas, pero todo lo de sustantivos. Frase nominal, sustantivos que si llevaba S, recuerdan los trabajos prácticos, tuvimos algunos que los teníamos que poner en plural, teníamos algunos que teníamos que señalarle si terminaba en John, si terminaba... Es una conjunción de los trabajos prácticos que hemos tenido. Entonces, todo lo que es sustantivo va, todo lo que es premodificación va, adjetivos, artículos, pronombres, los demostrativos, todas esas cositas chiquititas, esas van. Y posmodificación van las dos que hemos visto. Premodificación, frase preposicional y cláusula relativa. Todo eso el lunes que viene. Recuerden que el caso de ustedes, los ejercicios de ustedes no son de producción de texto, o sea, ustedes no van a tener que hacer una oración completa, pero sí van a tener oraciones donde deban colocar una palabrita, deban elegir una palabrita, terminan de componer la oración, más nunca van a hacer una oración completa ustedes, ¿ok? Todavía no estamos en ese stage. Con eso dicho, preguntas, Q&A. Algo que no se haya entendido de uno de mis dos temas de hoy, que es como la segunda clase, para ustedes es la primera clase que tenemos, aunque quizás vieron el video, que estaría genial. Si no hay un video en el aula de 1:27, que armé porque no les pude dar la clase el lunes pasado. Pero es básicamente esto que volvimos a decir, hoy se los dije con mucho más lujo de detalles. Si no tenemos preguntas o dudas por ahora, los dejo tranquilos. Ahora mismo voy a convertir este Canvas a un PDF. Se los dejo subiendo como pestaña como Week 5, como semana 5 en el aula virtual. Y bueno, tienen mi correo. Pregúntenme, chequen que estén inscriptos. ¿Alguno de ustedes? No, creo que de la comisión de la noche nadie. Creo que de la comisión de la noche todos ya solucionaron sus temas. Pero de la comisión de la mañana tenía un par que no. Chequen cómo están. Por si siguen apareciendo como regular, pregúntenle al SIU. Y con eso dicho, muchísimas gracias por haber venido esta noche. Voy a darle finalizar al tracking, así ya son libres de retirarse. Listo. Listo. Nada que decirles. Muchas gracias por acompañarme esta noche. El lunes no nos vemos. El lunes les voy a dejar el link en el aula, ¿sí? Preguntas, me mandan correo, que yo el correo lo veo casi siempre. El mensajito de la aula virtual, porque a veces cuando lo quiero responder lo mando a cualquier lugar. Sí, Alexandra. Profe, ¿cómo era el tema de la asistencia? No entendí muy bien eso. Que no hace falta que escribas nada, Alexandra, porque yo tengo un programita que, así como vos estás como Alexandra Serpa, ya me graba cuánto tiempo estuviste en la clase y qué clases viniste. Entonces vos simplemente tenés que estar. Después yo a fin de año veo cuál es tu porcentaje de asistencia. Sí, Luis, el examen va a ser, no hay problema, Alexandra, el examen es en el mismo horario. 9:30 va a estar habilitado el link, ustedes acceden a él a través de la aula virtual y en el caso de ustedes son 2 horas, ¿no? O sea, 11:30 se daría de baja el link. Sí, Lore. Vos también podés realizar el examen, Lore, aunque estés escuchando para rendir, vos también podés realizar el examen. Bueno, profe, gracias. Le quería pedir, no sé si le pido por este medio o por correo electrónico, si me puede dar una clase un día antes, porque me inscribí para rendir ahora en septiembre. ¿Cuáles son las fechas, Lore, que ya me... Uy, rompí. ¿Cuáles son las fechas de exámenes? Que la verdad que... Bueno, esta semana son las inscripciones. Toda esta semana es la inscripción, perfecto. Entonces la semana que viene están rindiendo... están rindiendo junto conmigo. Sí. Bueno, sí, podríamos tener una clase, vos rendís vos vas a rendir el lunes a la noche. Sí. Podríamos tener una clase, claro, y el examen tuyo de regular sería el viernes a la tarde. Y podríamos tenerlo el viernes antes del examen, antes de las 6 de la tarde. Bueno, profe. Buenísimo, Lore. Avísame qué horario estás disponible el viernes a la tarde. Bueno, profe, muchas gracias. No hay ningún problema, Lore. Creo que les contesté, a Luis también le contesté, le dije, sí, en el horario de siempre, de 9:30, pero no a 11, sino que si necesitan más tiempo, hasta 11:30 tienen, porque por reglamento es
Creo que es doble módulo, es doble hora. Igual les digo, no van a necesitar más de 1 hora, no está. Igual si lo necesitan, lo tienen. Pero para que se queden tranquilos, no es un examen de tanta dificultad. Con lo que venimos trabajando, yo creo que lo van a terminar antes de tiempo. Con eso dicho, de vuelta. Sí, Araceli. Perdón, No ¿qué problema. fecha es el parcial? El lunes que viene, Araceli Corazón, es el... No me permite abrir acá el Windows mi calendario, pero hoy es 15. ¿22? Lunes 22 creo que es. Calendar. Sí, profe. Sí, lunes 22. Lunes 22. Lunes 22. Pueden rendir a la mañana o a la noche. Recuerden que eso es indistinto. Yo las comisiones, más que nada, son para ustedes. Entonces, si no pudiesen presentarse ese lunes a la noche, se presentan el lunes a la mañana. Y viceversa, los de la mañana también se pueden presentar en la noche. Bien, gracias, profe. De nada, Araceli. Ok, everyone, los que ya quieran retirarse, no hay ningún problema. Y los que tengan más dudas me pueden preguntar. Sí, Luis, lo que va en el examen es... Nosotros empezamos viendo sustantivos, así que sustantivos van. Cómo hacer los plurales, qué tipo de sustantivos. Recuerden que teoría yo no les evalúo, o sea, no les voy a pedir defina, adjetivos, calificativos, no. Los mismos ejercicios que venimos haciendo en el práctico, de ese estilo. Sustantivo. Premodificación. Dentro de la premodificación, acuérdense el cuadrito. Todo lo pequeño que iba, como por ejemplo los artículos, los adjetivos eran demostrativos, los 4 demostrativos. Y los adjetivos eran posicional y cláusula relativa. Y eso es todo, nada más que eso. Digo nada más, pero la verdad que es medio... van a tener ejercicios donde yo les ponga, identifica lo que es este tipo de palabra. ¡Ay, se me cortó! Espero que no. Van a tener ejercicios donde yo les diga, identifique este tipo de palabra y me digan, bueno, esta palabra es un adjetivo, esta palabra es un sustantivo. Esta palabra, no sé, a lo mejor esta palabra es un comparativo porque termina en ER y nosotros vimos adjetivos comparativos, entonces ER. Pero, sustantivo, todo lo que es la premodificación y todo lo que es la posmodificación. O sea, toda mi frase nominal, con todos mis elementos que la componen. Espero que se haya escuchado eso y no se haya cortado. Ningún problema, Luis. Igual si tienen dudas, me mandan un correo. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Profe? Sí, decímelo. No, sí, se había escuchado, profe, lo último que dijo. Perfecto. Creí que tenías una pregunta, Lore. Yo, No sé si alguien más tiene. yo, profe, Sí, Elizabeth. ya se fue. No, sigo aquí. Mire, yo quedé como alumna regular, profe, en el cuatrimestre pasado. Sí. Porque ¿Eras mi alumna, Elizabeth? Sí, del turno noche, profe. Y yo quedé porque yo tenía que rendir flotante y como era a las 8 de la mañana yo me pasé estudiando y después me dormí ese día. Y no puedo. Ay, no, Eli. Por eso ahora hago a la noche porque yo me pasó así. Después le dije a mis compañeros y ya había terminado el examen. Ay, no. Y ahora me es más difícil, profe, pero sí entiendo. Yo puedo hacer el examen ahora el lunes, ¿no? ¿Y por qué no te animas? Si estás a regular, Elizabeth, sí. Yo diría que te presentes a los dos. Rendí tu examen el lunes. Pero si te querés presentar al examen regular el viernes y aprobás la materia. ¿Es virtual también, profe? ¿O presencial? Es virtual. Es virtual. Bueno. El tuyo que es regular, rendirías lo que es frase nominal, o sea, lo hasta ahí, pero también frase verbal. Ajá. Bueno, profe. Bueno, ¿sí? Gracias. Entonces, para que lo repases, a lo mejor podés. Sí, o sea, yo estaba bien, hablé con la profe todo, porque después al último yo tenía ya problemas familiares, entonces ya se me dificultaba. Y ya estaba estudiando y me pasé la semana, ya estaba al día y bueno, era más fácil esa semana que me dormí. Y bueno, y quedé así, profe. No hay ningún problema, Elisa. Yo te recomiendo, vos presentaste tu examen, rendir y rendimos. Seguí como regular en mi materia y a lo mejor si lo aprueban el viernes, también, no hay ningún problema. Bueno, gracias. ¿Otra pregunta?
Aprovechemos que estamos con preguntas gratis. Todavía la universidad es gratuita, menos mal. Ahí te dejé mi correo, Oscar, es justenela@gmail.com. Creo que lo dejé en el aula virtual, no me acuerdo, espero haberlo dejado. Después tengo uno que es del aula, que es el que me otorgó un Q, pero si les digo, es en el que estamos actualmente, pero la verdad que ni me acuerdo cómo se llama, es inglés2, @ no sé qué, muchas cosas raras. El que les pasé mi correo personal, ese que veo todos los días. Any question? Preguntas. Ninguna otra pregunta, parece. ¿Se entendió perfecto esta clase? Los espero entonces el lunes. Sí, Luana, eso quería escuchar. Preguntas. ¿Qué no se entendió, Lu? No, Lu se me fue de la... A lo mejor Lu quería salirse de la llamada y no preguntar. Ok, everyone. Con eso dicho, muchísimas gracias por haber asistido hoy. Que estén bien. Ahora subo este documento y nos estaremos no viendo. Les voy a subir el examen el lunes. Take care. Cualquier cosita me consultan y hasta pronto.